Buenas noches a todos ustedes, a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en su programa TV APSI, la hora del neurólogo, en el día de hoy, miércoles 26 de esta noche, damos inicio a nuestro programa con la invitada, la doctora Cristina Ramos. Nuestra asociación, no se te está oyendo bien. Nuestra Asociación Hispana de Profesionales de la Salud se fue el micrófono. le da la bienvenida a todos ustedes. La bienvenida a nombre del APSI a la doctora Cristina Ramos, y de paso pasamos a la doctora Rosa Lora, que va a introducir nuestra invitada en lo que ella pone su presentación en la pantalla, que no ha salido todavía. Doctora Rosa Lora. Muy buenas noches, colegas. Esta noche a la Asociación Hispana de los Profesionales de la Salud, APSI, a través de su portal TV APSI, tiene el honor de presentar a la doctora Cristina Ramos con su tema sobre prevención y factores de riesgo de enfermedad vascular cerebral, y nos va a comentar un poco, si es posible, sobre su experiencia en la ciudad de Santiago. La doctora Cristina Ramos es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un entrenamiento en medicina interna y neurología, con subespecialidad en neurología vascular en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente, la doctora Ramos es profesora de neurología en República Dominicana y es miembro del staff de la prestigiosa clínica privada Unión Médica, localizada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Sin más preámbulos, le damos paso a la doctora Ramos. Bienvenida. Un momentito y muchas gracias, que me ha dado como error compartir pantalla. Si me permiten. Sí. Te quiero decir, a la gente que están en la conferencia y a los que vienen por primera vez, este tema que vamos a discutir esta noche es un tema de mucha relevancia en todos los países latinoamericanos y en la República Dominicana en particular, debido a la gran morbilidad y mortalidad de las enfermedades vasculares en la República Dominicana y en los países latinoamericanos. Nosotros tenemos la idea de impartir estos programas tratando de mejorar la prevención de los accidentes cerebrovasculares, ya que esa es la mejor manera y la manera más económica de tratar el problema, debido a que los gastos de salud en países pobres como el nuestro son insoportables para la estructura social que tenemos. En averaje, ahora mismo, la sociedad dominicana tiene un presupuesto de alrededor de $2,000 a $2,500 por habitante para pagar por gastos de salud por año, lo cual es realmente insuficiente para cubrir las necesidades médicas del país. Y en realidad, debido a eso, la prevención es quizás la manera más económica y más eficiente de tratar de corregir esos problemas. Haciendo una mejor prevención y educación de la población, podríamos mejorar la calidad del resultado de los accidentes cerebrovasculares y prevenir la discapacidad que esto produce. Si usted está lista. Sí. No sale su pantalla todavía, doctora. Ok. Compártela abajo donde dice comparte la pantalla. Dale ahí y sube la presentación. Sí, es que sí lo compartí. Ahí está. Pero... Sí, búsquela en su imagen de la computadora. Sí. Vete a tu presentación y ábrela. Doctora. Gracias. Mucho gusto. Para mí un placer en esta ocasión poder entonces ser parte de esta reunión para tratar este tema. Como acaba de mencionar el doctor Carlos,
tan importante por lo que acarrea y las consecuencias que puede producir y el impacto económico de las personas que padecen una enfermedad cerebrovascular. Entonces, la Organización a veces global, ¿se escucha bien? Se está rompiendo, escucha? pero acércate al Se está micrófono. entrecortando. Ok. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Sí. Ok. Entonces, que puede persistir más de 24 horas o conducir a la muerte sin otra causa más aparente que la de origen vascular. Es una patología que afecta a todos los lugares del mundo, siendo mayor su prevalencia en Europa del Este, en Norteamérica, en Centroamérica y, bueno, pues en países como el nuestro, como ustedes ven. Todos los años en Estados Unidos existe una incidencia de 795,000 enfermedades de origen cerebrovascular por año. De estos, 610,000 son infartos nuevos y 185,000 son infartos recurrentes, de los cuales 88% son isquémicos y de 8 a 12% de todos los pacientes van a fallecer los primeros 30 días. Hasta el 2015, la Organización de Reino Unido de Infarto Cerebral y Enfermedad Cerebrovascular lo ubicó como la segunda causa de muerte a nivel mundial, como ustedes pueden ver en la imagen. Por lo tanto, cada 40 segundos en los Estados Unidos una persona padece un infarto cerebral y cada 2 segundos en el mundo una persona va a padecer un infarto cerebral, que va a tener consecuencias entonces en nuestras funciones intelectuales, en nuestros estímulos sensoriales, en nuestras habilidades motoras, sensitivas. El cerebral entonces es la principal causa de discapacidad y para el 2020 se tiene estipulado por lo menos 25 millones de muertes atribuidas a esta causa en países industrializados. 30% de todas estas personas que padezcan un infarto cerebral van a requerir asistencia para las actividades básicas de la vida diaria, 20% va a requerir asistencia para la deambulación y un 16% va a necesitar cuidados institucionales. Entonces, ¿cuáles son los factores, en definitiva, que cambian la incidencia del infarto cerebral en las diferentes naciones? Pues están los factores socioeconómicos, obviamente, en primera lista. Ya nosotros mencionamos que es una enfermedad que produce muchos costos, muchos gastos, y las consecuencias de la enfermedad genera también un gasto y un desgaste importante en la familia, el estilo de vida de las personas, los factores dietéticos que van totalmente ligados a los factores socioeconómicos y el reconocimiento oportuno de los síntomas de un infarto cerebral, pues porque todo esto entonces va a ayudar a reconocer el paciente a tiempo, a captarlo y a lograr un adecuado tratamiento en la etapa aguda de la enfermedad. Entonces, estas son algunas de las campañas internacionales para pues, reconocer los síntomas. En Latinoamérica sí hay algunas también, pero todavía se necesita más esfuerzo de las naciones y de los países en conciencia y alerta para detectar un infarto cerebral. Entonces tenemos básicamente los factores de riesgo que al tratarlos o al controlarlos producen una reducción en la incidencia de un infarto cerebral. Entonces, el factor de riesgo que más tiene impacto en el desarrollo de un infarto cerebral es pues la edad. La incidencia de un infarto cerebral se duplica luego de los 55 años de edad y la mitad van a ocurrir en personas mayores de 75 años de edad. Antes de esto es más común en los hombres, pero después de esta edad se iguala entre mujeres y hombres la misma incidencia. Con respecto a la raza, pues está demostrado que en Estados Unidos la raza afroamericana tiene mayor tendencia a padecer infarto cerebral, igual que la población latina como la nuestra, pues nosotros tenemos más predisposición a padecer diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. Así como los países de Oriente, Asia, Japón,
tienen mayor recurrencia en enfermedad pero de origen hemorrágico, y en la India pues hay un gran porcentaje de pacientes que padecen infarto cerebral antes de los 40 años de edad. Entonces, existen también factores hereditarios asociados al infarto cerebral, como es el hecho de tener un familiar de primer grado que haya padecido un infarto, los factores genéticos como las dislipoproteinemias porque producen trastorno del metabolismo de los lípidos, enfermedades de tejido conectivo, las cardiopatías, anomalías hereditarias y pues algunos genes como por ejemplo el gen de la APOE2. Y aprovecho para presentarles uno de los estudios de investigación que pudimos hacer en la clínica de vascular con respecto al gen de la polipoproteína E. En el 2006, pues, se hizo una investigación con una cohorte de 250 pacientes en el Instituto de Neurología y Neurocirugía en México, tratando de demostrar pues, cuál de las apolipoproteínas tenía mayor incidencia en cada una de las enfermedades tanto isquémicas como hemorrágicas. Entonces, lo que se ve es que la isoforma más común era la APOE3 y que no había ningún impacto en las presentaciones de enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica. Entonces, hace un año, entonces, como presentación de tesis, nosotros tratamos de reunir una gran población de esta cohorte para nosotros entonces en el tiempo, luego de 12 años, investigar si había alguna incidencia nueva con respecto a la recurrencia, declive cognitivo y otras variables con respecto a las apolipoproteínas. Y pues, en conclusión, nosotros tampoco volvimos a encontrar luego de 12 años ninguna asociación significativa con las diferentes isoformas de estas apolipoproteínas y la presentación o la recurrencia del infarto cerebral, pese que en otras cohortes sí se demuestra pues sí que la APOE2 tiene más predisposición con las hemorragias y la APOE4 entonces sí pues con los infartos y la demencia. Dentro de otros factores de riesgo pues está la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una patología común que todos la conocemos, la tratamos. Esta enfermedad entonces tiene como mecanismo subyacente la aterosclerosis, pues que incrementa la progresión de la enfermedad cardíaca y aumenta el riesgo hasta 4 veces de padecer un infarto cerebral. Es importante entonces que se disminuya la presión arterial en los hipertensos y la recomendación es a una tensión arterial sistólica menor de 150 y una diastólica menor de 90. Lo importante aquí es que disminuyendo la TA sistólica por lo menos de 10 a 12 milímetros de mercurio y la diastólica por lo menos a 6, se reduce 38% el riesgo de incidencia de infarto cerebral. Es decir, que esto se logra simplemente que con una amlodipina, con un lisinopril, un medicamento barato. Entonces, el tratamiento de la hipertensión, pues también disminuye la progresión de la enfermedad carotidia, que pues es lo importante aquí, menos costo, detección oportuna de factores de riesgo y menor incidencia, pues por consecuencia de infarto cerebral. Estos son los tratamientos recomendados en los diferentes grupos, en las diferentes etnias. Otro factor de riesgo que es importante también es la diabetes mellitus, pues al menos 171 millones de personas en Estados Unidos padecen diabetes y en el 2030 se entiende que este número se va a incrementar a 336 millones. El hecho de padecer diabetes pues incrementa el riesgo de infarto cerebral de 2 a 4 veces. Pues este es el grupo, según la AJA este año, dentro de Estados Unidos, de pacientes diabéticos tratados y no controlados, que corresponde al 45.2% de toda la población de diabéticos conocida. La mitad son sí los que están en control, entonces sí es importante el control y el tratamiento adecuado de la diabetes para, pues de esta forma, también disminuir la incidencia de presentación del infarto. En México, pues la diabetes ocupa el 9º lugar en el mundo en casos de diabetes. Y en nuestro país, pues 25% de la población general sabe que tienen hipertensión y 58% de los diabéticos también tienen hipertensión, es decir, que es doble factor de riesgo. 43% de toda la población ni siquiera se ha medido la glicemia, es decir, que es un factor importante, es un factor que debe diagnosticarse en todos los casos y que simplemente tratarlo
también disminuye la recurrencia del infarto cerebral. La diabetes entonces induce a aterosclerosis cerebrovascular, a embolismo cardíaco, el descontrol glicémico aumenta la mortalidad y la aumenta también durante y después de padecer un infarto cerebral. El daño macrovascular es la principal causa de muerte en pacientes con diabetes mellitus y los pacientes con retinopatía y neuropatía autonómica tienen más riesgo de padecer un infarto cerebral. Los niveles elevados de insulina también aumentan el riesgo de aterosclerosis y de enfermedad de pequeño vaso. La dislipidemia también es otro factor de riesgo, pues los niveles elevados de colesterol y de LDL inducen aterosclerosis y pues esto aumenta el riesgo de infarto que se trata de forma adecuada y disminuye con estatinas. Esta es como todas las causas de muerte a nivel del mundo, el número de causas atribuibles a alteraciones en el metabolismo o descontrol de los lípidos. Entonces, estos son los ensayos clínicos que han dado como aval y soporte al uso de las estatinas como prevención y disminución de la incidencia del infarto cerebral. Primero fue, pues en el 99 con el estudio de las 4S, donde se demostró que simplemente con el uso de simvastatina había una reducción de 28% de los infartos cerebrales no fatales y del ataque isquémico transitorio. Después vino pues este estudio con la pravastatina, que fue principalmente para pacientes cardíacos y también demostró disminución de la incidencia de infarto cerebral. A favor de la atorvastatina está el MIRAC, que demostró que hubo 50% en la reducción del riesgo en pacientes con enfermedad coronaria, infarto cerebral. Y en el 2006, pues que se hizo este estudio, el SPARC, con alta dosis de atorvas, se demostró una reducción del LDL en casi 5 años a 56 miligramos por decilitro. Y la meta, ustedes saben, propuesta por la AJA es mínimo en un paciente con un infarto cerebral de 70 miligramos por decilitro. Entonces, ubicando la estatina como la atorvastatina como una estatina potente y que sí produce impacto en reducir estos niveles, disminuir la recurrencia y la incidencia de un infarto cerebral. Actualmente se recomienda el uso de estatina a todos los pacientes con ataque isquémico transitorio o infarto cerebral, independientemente de los valores de LDL. La fibrilación atrial es pues la arritmia más frecuente en toda la población, afecta 1% de toda la población adulta, es la causa más frecuente de infarto cerebral de etiología cardioembólica. Padecer pues una FA aumenta el riesgo de infarto cerebral hasta 6 veces. Y pues la prevalencia de fibrilación atrial aumenta con la edad. 70% de los individuos con FA están entre 80 y 89 años de edad promedio. Y pues este es el riesgo medido por el CHADS score por las características de cada paciente y las patologías asociadas en términos de recurrencia a un año de infarto cerebral. El consumo de cigarrillo pues también aumenta el riesgo de infarto cerebral hasta 3 veces y es la principal causa de aterosclerosis carotidia. También es inductor de enfermedad arterial coronaria y enfermedad periférica arterial. Las consecuencias directas del tabaquismo pues es que el tabaco es un inductor de aterogénesis, reduce la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, puede predisponer a arritmias, a estados de hipercoagulabilidad, espasmos arteriales y trombosis, y pues como ven en la imagen es un inductor de aterogénesis. Entonces sí, esto es muy importante. El alcohol también está asociado al aumento de incidencia de infarto cerebral y es si se utiliza en cantidades excesivas. En bajas dosis nosotros sabemos que sí puede mejorar el HDL. La obesidad también es un factor de riesgo, aumenta las enfermedades cardiovasculares en cualquiera de los sistemas y la actividad física pues está demostrado que disminuye el riesgo de infarto cerebral. El ejercicio regular pues disminuye los niveles de tensión arterial, la resistencia a la insulina y aumenta el HDL. Y este es un gráfico pues de los niveles de mortalidad asociados a altos índices de masa corporal. Nosotros nos vemos un poquito más que dentro de las Antillas, que en Cuba, por ejemplo, como se observa en esta imagen.
Existen otros factores asociados, factores de la coagulación propios. Estos déficits de proteínas están más asociados a infartos de estirpe venoso, también el aumento del hematócrito, de la hemoglobina, de la viscosidad sanguínea, y existe asociación a presentar infarto cerebral a pacientes con infecciones previas, como por clamidia, Helicobacter pylori y otras infecciones. El hecho de padecer un ataque isquémico transitorio es un factor que predispone directamente a presentar en los próximos días, meses, un infarto cerebral. 400,000 personas cada año padecen un ataque isquémico transitorio documentado, pero se cree pues que hasta 5 millones posiblemente lo puede padecer sin lograr identificar adecuadamente los síntomas y pues ser evaluado por un especialista. 1/3 de los pacientes con ataque isquémico transitorio no tratados va a padecer infarto cerebral en los próximos 5 años y 1 de cada 10 pacientes con ataque isquémico transitorio tendrá un infarto cerebral en los próximos 3 meses. O sea, en definitiva, el ataque isquémico transitorio es un indicador de infarto cerebral. Y pues esta es una gráfica del Reino Unido y la Asociación de Stroke de este país, donde ellos dicen que después de un ataque isquémico transitorio, al menos 5% va a padecer un infarto en las 48 horas, 8% a la semana, 12% en un mes y 17% por lo menos en los siguientes 3 meses. Lo importante de estos es que los ataques isquémicos transitorios que se presentan por más de 1 hora se pueden asociar a pequeñas áreas de infarto, y los pacientes con difusión positiva y un ataque isquémico transitorio, entonces son los que tienen más alto riesgo de padecer un infarto cerebral. Entonces ahí está la cuestión de que si ya tienen difusión, son como realmente sí o no ataque isquémico transitorio. Este es el riesgo medido por el ABCD2, que es un score que se utiliza como para calcular la probable aparición de un infarto después de un ataque isquémico transitorio, dependiendo de las características clínicas de este ataque y de las características y factores de riesgo del paciente que lo padece, dividiéndose pues en riesgos bajos, moderados y altos, con una mayor alta tasa de recurrencia, hasta ustedes pueden ver aquí. Ya estos son los síntomas de todos los tipos de ataque, ya ustedes lo conocen dependiendo del tipo de la circulación que se afecte. Entonces, fisiopatológicamente, pues nosotros sabemos que el cerebro está sometido a un flujo constante de oxígeno, a un aporte constante de sangre, y que pues si este flujo disminuye, va a haber disregularidad en las actividades eléctricas y en las actividades de membrana de las células cerebrales. Entonces, si baja demasiado tiempo o si permanece mucho tiempo en un estado de hipoflujo, pues va a venir pues esta cascada que es la que va a detonar con toda la inflamación celular, degradación de la célula y produciendo el infarto, como ya se ha estudiado en el tiempo. Pues va a haber liberación de glutamato, entrada de calcio y sodio a la célula, va a haber activación de radicales libres, va a haber aumento de la despolarización perinfarto consecuente a la salida de iones de potasio, va a haber mucho daño mitocondrial y activación pues de mediadores inflamatorios que van a inducir a estos cambios y a la muerte celular. Lo importante aquí es que estos cambios se pueden perpetuar, como ustedes ven en esta imagen, hasta días después de que se produjo el infarto. Por eso es que vemos que en la evolución natural del infarto, pues todo este edema, toda esta inflamación, incluso hasta varios días después de que se produjo un infarto. Se distribuye así, de acuerdo a la colateralidad y el flujo del paciente, pues el core del infarto, donde el flujo va a estar por lo menos a menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. El área de penumbra pues lo tiene más elevado, que puede haber aún algún tipo de disfunción eléctrica, pero no daño de membrana, y así sucesivamente hasta el tejido normal. Entonces el tejido que no se reperfunda en este momento agudo va a terminar entonces infartado, que es lo que se espera cuando no hay un adecuado tratamiento oportuno. Esto depende también de la colateralidad de cada paciente.
pues la anatomía de la circulación colateral y el estado de las arterias es diferente en todas las personas. Entonces, para abordar el infarto cerebral, pues nosotros tenemos varias etapas. Está la etapa de prevención primaria, que es donde ya detectamos pues los factores de riesgo, controlamos los factores de riesgo modificables, modificamos el estilo de vida del paciente, pues para evitar que el paciente pues desarrolle la enfermedad. Pues ya el paciente en la fase aguda pues necesita inminentemente la atención prehospitalaria, donde se diagnostica, se reconozca, se envía a un centro donde se le pueda pues reperfundir, curar si fuera necesario, y pues la prevención secundaria, que continúa siendo pues el diagnóstico etiológico del infarto cerebral, pues cuando uno aplica el tratamiento etiológico preciso, disminuye entonces también la recurrencia. El manejo de la etiología del infarto, el control de los factores de riesgo y la modificación del estilo de vida del paciente, acompañado todo esto entonces de la rehabilitación posteriormente. Debemos determinar los mecanismos subyacentes del infarto. Entonces, para el correcto abordaje debemos determinar si es trombótico, si es embólico, si es hemodinámico, y cada uno de estos tipos pues tienen su forma de presentación y el estereotipo de paciente. Según esta clasificación, pues los vamos a dividir en infartos, este es el TOAST, que es para el etiológico del infarto. Lo vamos a dividir en infartos de grandes arterias o de origen aterosclerótico, que corresponde pues a las carótidas, a las cerebrales medias, el origen cardioembólico, que son, bueno, pues todas las fuentes que provengan distales del corazón, de pequeño vaso, como son las ramas penetrantes y profundas, las lenticuloestriadas de la cerebral media, las pontinas de la basilar, y pues están los de etiología indeterminada, cuando hay más de 2 etiologías potenciales, o evaluación negativa sin etiología potencial, o hay pues algún caso de evaluación incompleta, perdón. Y recordando pues que va a haber un grupo de infartos que no se va a detectar entonces nunca la causa que lo produjo. Los infartos de gran vaso, como se muestran en la imagen, se originan por la oclusión de un vaso cervical, una carótida interna, por ejemplo, o una vertebral. La lesión vascular que representa este grupo es la aterosclerótica y se caracterizan porque, como ustedes ven aquí, son infartos mayores a 15 milímetros, tienen topografía córtico-subcortical, pueden ser también en cerebelo o en tronco. La disfunción endotelial que existe es el principal componente del daño subyacente en este tipo de patología, pues conduce todo el daño de aterosclerosis y cambios en el endotelio vascular por alteración pues de disminución del óxido nítrico, hay alteración de la vasodilatación, se produce pues entrada de LDL al endotelio, oxidación del mismo, entonces posteriormente entran los monocitos que van a englobar dentro de sí este LDL oxidado, convirtiéndose en macrófagos, posteriormente en células espumosas, y van a ir agrupándose. En este momento también va a haber mucha actividad citocínica y actividad por metaloproteinasas, conduciendo pues a la estría grasa y al desarrollo de la placa aterosclerótica, que es lo común de este tipo de pacientes. Entonces, estas alteraciones van a producirse en los sectores donde el flujo sanguíneo no sea pues laminar. ¿Cuáles son estas ubicaciones? Pues la bifurcación carotidia, la porción proximal de la arteria carótida interna, el origen de las arterias vertebrales, las cerebrales anteriores y posteriores. Los infartos cardioembólicos, entonces, por su parte, el mecanismo es la oclusión de un émbolo que surge distal, de tamaño medio o grande, mayores de 15 milímetros por lo regular, y la topografía es habitualmente cortical y menos frecuente subcortical. Tienen un síntoma abrupto, el porcentaje de que tienen un síntoma así como insidioso son menores, en un 20%. Se ve la distribución cortical en las neuroimágenes, se ven varios territorios a la vez infartados, se demuestra una fuente embólica a nivel cardíaco.
y pues son importantes desde el punto de vista de que pues el tratamiento va diferente, va dirigido a la fuente cardíaca. Este es como un ejemplo así, ya más cortical, bilateral, en varios territorios de un infarto de origen cardioembólico. Este también afecta así como áreas limítrofes y corticales, varios territorios al mismo tiempo. El otro grupo que tenemos son los infartos de pequeño vaso. Estos infartos son de tamaño menor, son por lo menos menores a 1.5 centímetros, están en las localizaciones de las arterias perforantes que surgen pues con un síndrome lacunar. El mecanismo subyacente es la lipohialinosis y es el tipo de infarto pues más común en pacientes hipertensos y diabéticos. Estos son los síndromes lacunares que ya todos conocemos, no olvidar que hay síndromes también lacunares atípicos. Y pues ya en el grupo de las enfermedades de pequeño vaso está la misma lipohialinosis, los microteromas, las vasculitis segmentarias, las embolias de la arterial, cardíaco también, y pues los infartos hemodinámicos, entre otros. Ya en el grupo de otras etiologías, pues vamos a tener los grupos hematológicos, embólicos y por vasculopatías o causas inflamatorias, que son ya pues infartos diferentes, pueden ser o de pequeño tamaño, o de mediano, o de gran tamaño, pueden estar o cortical o subcortical, se presentan en quienes ya descartamos todas las posibles causas de los que habíamos explicado y corresponden al 13% de todos los infartos. Ya hablamos un poquito de los de etiología indeterminada. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer al paciente después de que tiene un infarto como abordaje o evaluación diagnóstica mínima? Entonces, investigar sus factores de riesgo, si es hipertenso, si es diabético, controlarlos, su perfil de lípidos, historia de enfermedad coronaria, hay que hacer una telemetría cardíaca, hay que ver pues un estudio de la vasculatura extracraneal, mínimo un Doppler carotidio en las primeras 24 horas, imágenes de los vasos supraórticos y si hay sospecha de otras causas, pues dirigirnos a estas causas, si hay patologías infecciosas concomitantes. Entonces, ¿cuándo debemos buscar otras causas? Pues cuando nosotros ya hemos descartado toda fuente de aterosclerosis, de embolismo o de enfermedad de pequeño vaso. Y en pacientes con infarto cerebral y síntomas atípicos acompañantes, por ejemplo, infecciosos o vasculitis, etc. Las cámaras cardíacas deben evaluarse en todo paciente con sospecha de un trombo intracardíaco, que pensemos en la posibilidad de una masa intracardíaca, en el diagnóstico de endocarditis, aneurisma del ventrículo, enfermedad valvular, entre otras. Y pues la aorta siempre debe evaluarse, que se piense, siempre que pensemos que haya ateromatosis intracraneal o extracraneal, enfermedad de pequeño vaso, siempre hay que ver si hay placas en el arco aórtico, porque sí también pueden producir embolismos arterioarterial. La coagulación también debe estudiarse en los pacientes con historia familiar de trombofilia, en pacientes jóvenes con infarto cardíaco de causa desconocida, si hay sospecha de neoplasias o asociado a trombofilias, en los casos de trombosis venosa, embolia pulmonar y pacientes con recurrencia de embolia cerebral con INR normal. Entonces, ¿cuál es el abordaje terapéutico correcto para estos grupos de pacientes? Pues se recomienda a todo paciente fuera de la terapia de rescate, ¿verdad? Porque ya esa fue la etapa aguda, pues el tratamiento con aspirina. La dosis de inicio de 325 y por lo general tras las primeras 24 horas. La dosis dentro de 160-300 ya está avalada y recomendada hace unos 2-3 años. En los pacientes con infarto cerebral menor sí está demostrado el beneficio de la antiagregación dual y así ustedes ven como en la imagen en este trial, el CHANCE, que fue que demostró el mayor tiempo sin recurrencia de infarto con respecto al clopidogrel y la aspirina respecto a la aspirina sola. Entonces sí favorece definitivamente a disminuir la recurrencia si son infartos pequeños. Ya ha habido algunos estudios con ticagrelor, por ejemplo el Sócrates, que no demostró beneficio,
con respecto a la aspirina, como ustedes ven aquí. Después del Sócrates, pues vino el Tales también. El Tales acaba de salir, creo que un mes tiene que salió, que fue que redujeron la dosis de ticagrelor y demostraron que a los 30 días, pues sí había disminución de la recurrencia con respecto al ticagrelor y la aspirina en esta nueva dosis, pero no hubo diferencia significativa con el pronóstico de las capacidades funcionales o el ranking de los pacientes, y hubo más aparición de sangrado en este grupo de pacientes que en el grupo de la aspirina. Con respecto a la anticoagulación, pues la anticoagulación terapéutica urgente después de un infarto cerebral con la meta de prevenir la recurrencia y mejorar el pronóstico no está recomendada definitivamente. No se recomienda si es por causa de estenosis carotidia. No está establecido el uso a corto plazo si hay trombos no oclusivos extracraneales, o sea, cervical o vertebral. Y el uso de otros tipos de tratamiento anticoagulante tampoco está demostrado totalmente. El anticoagulante está considerado en pacientes con hallazgos anormales en la coagulación después del inicio del evento agudo y depende pues de la normalidad y la circunstancia clínica de este paciente. Es decir, que hay que tener mucha precaución pues con aplicar el correcto tratamiento. En pacientes con una fuente cardíaca determinada también está pues recomendado el uso de terapia anticoagulante. En los casos de que la etiología sea demostrada como por disección arterial, pues sí se recomienda que el paciente pueda estar doble antiagregado o anticoagulado. Hay beneficio en cualquiera de los dos casos en este tipo de pacientes. Este estudio, el CADIS, que se realizó con respecto en términos de recurrencia ipsilateral del infarto, en donde hubo disección, pues se ve una menor recurrencia en el grupo del anticoagulante que en el grupo de los antiplaquetarios, como observan aquí. Las estatinas pues deberán iniciarse en todo paciente con alto riesgo de enfermedad aterosclerótica, con edad menor a 75 años, moderar la dosis en los mayores, modificar el estilo de vida, recomendaciones pues dietéticas obviamente, y se recomienda su inicio, como habíamos mencionado al inicio de la conferencia, independientemente de los niveles de colesterol. Se recomienda una meta de LDL, pues como dijimos, por lo menos de 70 miligramos por decilitro. Y pues ya vimos estos estudios que, en conclusión, las estatinas son el mejor soporte para prevención primaria del infarto cerebral en conjunto al antiagregante plaquetario. Entonces, no se recomienda en definitiva el uso de agentes neuroprotectores, se recomienda la rehabilitación temprana anticipada si existe adecuada tolerancia. Tener precaución pues con las complicaciones del paciente encamado, como las tromboembolias, las infecciones, neumonías por broncoaspiración del tracto genitourinario, las contracturas, la parte muscular, pacientes que tienen alto riesgo de disfagia, tenerlo pendiente para optimizar pues el tratamiento en la etapa pues post tratamiento de reperfusión, y pues medidas para prevenir caídas en los pacientes discapacitados. La conclusión pues del tema es que identificar los síntomas del infarto cerebral es un deber de todas las naciones. O sea, todos los países deben invertir en que la población reconozca el infarto cerebral, porque es la única forma de poder tratarlo a tiempo y ofrecerle una revascularización adecuada al paciente. Hay que prevenir y controlar los factores de riesgo, porque llegamos al mismo tema, los costos. Un infarto agudo es costoso, el tratamiento en nuestro país es y sigue siendo muy costoso, no tenemos todo el tratamiento, y pues la estancia hospitalaria, el tratamiento en la unidad de terapia intensiva también sigue siendo demasiado costoso. Posterior a esto, un individuo que no se reintegra a su trabajo, que está en la casa con asistencia domiciliaria de personal de enfermería, personal de cuidado, en países como el nuestro, de tercer mundo, pues resulta también demasiado costoso. Resulta más costoso que tratar una hipertensión, más costoso que tratar la diabetes y mantenerla controlada, más costoso que dejar de fumar y más costoso que controlar la enfermedad cardíaca de base. El abordaje etiológico
y terapéutico exacto, pues es importante 1A, porque es la única forma de nosotros poder disminuir la recurrencia, atendiendo pues al detonante principal de lo que nos produjo este infarto. Entonces, debe hacerse una investigación exhaustiva y tratar de determinar la causa en todos los pacientes con infarto cerebral. Entonces, hasta aquí la intervención. Cualquier opinión, pregunta y pues este es el Gracias, momento. doctora. Yo quiero simplemente añadir un poquito de las Excelente, cosas. muy bueno. Muy buena conferencia, doctora. De las cosas que usted acaba de mencionar al final de su conferencia, donde dijo cuánto cuesta tratar a un paciente en comparación con tratarla con la prevención. Nosotros hemos estado trabajando en esa teoría por los últimos 5 años, tratando de explicarle a la población, no solamente dominicana en Santo Domingo, pero también en Estados Unidos, y a los latinos en general, que dejar de fumar no cuesta nada. Dejar de tomar alcohol en exceso no cuesta nada. Al contrario, te ahorra dinero y te salva la vida. Ser más activo físicamente no cuesta nada, mejora tu salud. Dejar de ser obeso no cuesta nada. Todos esos factores de riesgo que son modificables, los 7 principales factores de riesgo que existen, son los que se pueden modificar y por los cuales nosotros tenemos que luchar para que la población se entere de cómo mejorar y disminuir la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. En adición a lo que usted dijo, hay una cosa y una pregunta que yo tengo que es un poquito quizás, no sé porque no estoy completamente enterado. Las enfermedades bacterianas como el estreptococo que se dan en los niños con las enfermedades de la garganta, que se complican luego con enfermedades cardíacas valvulares, ¿se están manejando apropiadamente o seguimos teniendo? Porque hay una gran incidencia de enfermedad cerebrovascular que está relacionada con enfermedades cardiovasculares debido a enfermedad valvular, que se puede manejar a temprana edad y se puede prevenir las complicaciones a largo plazo. ¿Cómo se está manejando eso? Bueno, en nuestro país, doctor, yo entiendo que los departamentos, es que depende del estrato socioeconómico mucho donde nosotros estamos, pero las personas que están en las ciudades y esto sí tienen correcto tratamiento, tienen asistencia oportuna, sí, por esa parte sí, pero hay lugares que, pues, que hay personas que no tienen adecuado acceso al sistema de salud y hay un grupo de pacientes que sí se quedan. Entonces sí depende de la asistencia y del acceso a los servicios de salud que tengan los pacientes. Gracias. Hay otro asunto que quiero hacer remarcar. En la mayoría de las ciudades sí se trata. Sí. Hay un asunto que quiero hacer remarcar. Cuando usted menciona el colesterol, el uso del colesterol en la etapa inmediata del accidente cerebrovascular, otro de los beneficios de hacer prevención para los accidentes cerebrovasculares es que también beneficia la prevención. ¿El uso? La prevención de los accidentes cerebrovasculares también beneficia y sirve para prevenir infartos al corazón y también para mejorar la salud cerebral en general, lo cual puede mejorar y prevenir la presentación de demencia de origen vascular en esos pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, pacientes con diabetes que no está controlada, con hipertensión que no está controlada, que tienen múltiples infartos lacunares, también pueden sufrir de demencia, la cual es prevenible si se tratan esos pacientes a tiempo. No sé si se oyó. ¿Se perdió la comunicación? Muchas gracias, doctor Williams. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿alguna otra pregunta tiene para la panelista? Que le iba a contestar al doctor Carlos. Que ¿Tiene también, alguna otra? Sí, la doctora quiere responder. Sí. que le iba a decir con respecto a esta parte de la demencia, que sí, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, pues contribuyen sí a demencia vascular, ¿verdad? Porque pues pueden producir desde el simple daño de enfermedad de sustancia blanca cerebral, por ejemplo, que sí está predispuesto por estas patologías, ¿verdad? Entonces, no solamente por el hecho del infarto per se, porque si te
produce un infarto en una zona estratégica, que en la región frontal, que en el lóbulo temporal, pues sí, la demencia vascular ya va a estar directamente determinada, pero también por la permanencia crónica y no control de la hipertensión y la diabetes, pues Correcto. aumenta la progresión de las enfermedades como de sustancia blanca, que también en exceso terminan produciendo demencia vascular. Entonces Correcto. sí, por todos los mecanismos, por el infarto y por el descontrol de la enfermedad. Sí, me entendí. No, yo lo entendí perfectamente. Gracias. Ok. Gracias. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta? Sí, sí, doctor, una pregunta. Sí. Sí, Yo estoy viendo, sí, doctor, doctora, yo estoy viendo doctor Gomera. en estos tiempos, sí, estoy viendo en estos tiempos, es la incidencia de ACV en jóvenes. Yo les digo que yo he visto en el hospital que yo estoy, ya no, ahora porque estamos teniendo solamente COVID, pero anterior, jóvenes con ACV, ¿cuál es la incidencia que está pasando con ese caso? Doctora, ¿usted quiere decirle algo? Nosotros estuvimos investigando un poco esa parte del grupo de los pacientes jóvenes con infarto cerebral. Nosotros estuvimos en México viendo mucha permanencia de causas cardiovasculares como foramen oval, permeable, la parte tóxica. Y pues hay un grupo que se está estudiando desde el 2014, que es el grupo de los infartos tipo ESUS, que son infartos de fuente embolígena no determinada, que por más cribaje que se haga, pues sigue siendo sin determinar la causa del infarto. Son infartos corticales que ocurren en jóvenes, que por más que tratamos de buscar una causa, no aparece el factor de donde vino el émbolo. No se recomienda definitivamente anticoagulación para este grupo de pacientes, no da mayor beneficio que la antiagregación si no hay una fuente embolígena que se pueda determinar. Y yo sí creo que apoya más un poco la parte cardíaca y pues el grupo de las enfermedades atípicas de tejido conectivo. Sí hemos encontrado mucho foramen oval y arritmias. Sí. Correcto. También hay otra cosa que no se ha mencionado, que puede ser un factor en esos casos de etiología desconocida. Por ejemplo, los trastornos del sueño de personas que tengan ritmos cardíacos anormales durante el sueño también pueden mejorarse y tratarse si se detectan con estudios apropiados. El uso excesivo de drogas, la vaporización, no se sabe lo que está haciendo con la gente. La obesidad, claro, en la gente joven, la hipertensión que se está detectando a más temprana edad y todos esos factores sociales que están contribuyendo a aumentar el peso de la población y el comportamiento social están contribuyendo a producir esos accidentes cerebrovasculares. Sí. Doctor, hay que recordar también que los hábitos de alimento, la forma correcto, de alimentar, el poco ejercicio de la juventud, y a la juventud no quiere ya hacer ejercicio. Ya usted lo ve, lo que está montado en un vehículo, a una esquina, se van a un vehículo, eso también está influyendo mucho en los ACV jóvenes. Correcto. Doctora Cristina Ramos, una pregunta, comentario que quiero hacerlo, soy el doctor Restituyo. ¿Me está escuchando? ¿Me oye? Correcto, doctor, sí. Como veo que usted tiene experiencia no solamente en Santiago, sino también en San Francisco de Macorís, porque es profesor ahí, en esa área. ¿Cómo usted visualiza en esa área de San Francisco, Santiago y toda la región sur, norte, la prevención? Porque veo que usted no tocó el ejercicio, no profundizó en la dieta, pero la prevención, el apoyo institucional para fines de educación, desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista del hospital donde usted trabaja, en consonancia con las autoridades de salud pública. ¿Cómo está esa política de prevención para la población doctor, general? desde el punto de vista, pues, de la alimentación, por ejemplo, pues no existe, no hay un control de prevención y alerta, por lo menos, para que las personas
pues reconozcan los alimentos dañinos, que incentiven a una mejor nutrición. Por ejemplo, yo he visto que hay lugares que fuera de nuestro país que cuando usted va a comprar una papita le dan la opción de una banana, por ejemplo. Entonces, ese control y ese apoyo no existe aquí. Las dietas en las escuelas públicas tampoco son balanceadas. No son una dieta adecuada para los regímenes nutricionales con baja grasa, hay mucho carbohidrato. Y lo más importante, fuera de la dieta, por ejemplo, que usted pudiera decir, la gente sabe lo que es un infarto cerebral, o sea, la mitad de las personas ni siquiera saben, o sea, el apoyo del sistema de salud en el país en general y en los países de Latinoamérica, porque no solo es el nuestro, en Latinoamérica completa, es muy frágil, porque a veces la gente dice un derrame, un infarto, y no sabe si es la cabeza, el corazón. Entonces, la educación de salud pública se nos está quedando corta en Latinoamérica, en esa parte. O sea, esa es una de las principales cuestiones. Y el incentivo a realizar actividades físicas, pues podría mejorarse. Se podría mejorarse que a nivel de las escuelas, que a nivel de las universidades, como darle mayor valor a las actividades físicas, promover actividades, o sea, sí puede mejorar. Yo entiendo que sí. Muchas gracias. Bueno, han entrado muchos especialistas, neurólogos. Saludamos al doctor Diógenes Santos, que está en la línea. Si quiere hacer un comentario, un aporte también a la doctora. La doctora ha sido bastante amplia y muy interesante muy actualizada. Hay una doctora René que quiere hablar también respecto a la doctora Tavera, René, sí, creo que es la hija del doctor Tavera, de Pedro, que está en la línea también. Doctora, ¿se puede presentar? René, ¿puede abrir su micrófono? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Adelante, sí, claro. Sí, hola. Mire, yo soy la doctora Lola Taveras, soy neurocirujana pediátrica, también de la zona norte, compañera de la doctora Ramos. Y quería recalcar, justamente ahora que estábamos hablando de que la parte preventiva era como lo más importante, porque era lo que mejor nos podía ayudar a disminuir el número de casos que tenemos en nuestra comunidad. Quería recalcar que la doctora Ramos, junto con otro grupo de neurólogos de aquí del norte, también realiza anualmente una actividad donde se realiza una marcha, donde se brindan informaciones a través de los medios de comunicación con respecto a todo eso, con respecto a la forma de la prevención. Esa es la de Santiago. Esa es la caminata de Santiago, sí, claro. Sí, entonces, y se brinda información así al público en general, justamente sobre todo esto que tiene que ver con la alimentación, con los ejercicios, con el hábito de fumar, o sea, con todo esto que la doctora ha planteado. No solamente se brindan conferencias a nosotros, a los grupos de médicos, sino que ellos se encargan de eso. Ya hace varios años que han tomado esa medida y quería recalcar que es algo que sí, que impulsa el hecho de que podamos mejorar esa parte y el número que tenemos, sobre todo en la zona norte. Qué bueno, doctora, y gracias por recordarlo. Sí, es una medida del Departamento de Neurología del Hospital Cabral Ibáez. Es una propuesta que tiene ya varios años, que también la doctora Gloraida Ferreira, que está en línea, es parte. Sí, se trata por los profesores de nosotros, el doctor Mercader, Bruno Rosario, Julián Suet, la doctora Vianney Santos, de llamar la atención de los medios de comunicación el Día Mundial del Ictus y pues de reunir todas las personas posibles y hacer un llamado al reconocimiento de los signos y síntomas directamente. También tenemos en la línea al doctor Cristian de León, que levantó la mano y tengo entendido que me está ayudando con una propuesta que nosotros comenzamos en el año 2018 con la ayuda del doctor Williams y la asociación de hacer caminatas por su salud cerebrovascular parecida a la que se hacen en Santiago. Exactamente. Creo que Cristian también tiene un apoyo que me está dando y le damos el turno al doctor de León. Cristian, ¿se puede abrir? Sí, muy buenas noches a todos. Buenas. Sí, está abierto. Buenas noches a todos y todas. Como está diciendo el doctor Restituyo, aquí ASI, extensión de los Estados Unidos, trabajando en coordinación con ellos, que está la doctora Idalisa Reyes, está el doctor Gomera que está ahí, está el doctor
Luis Gómez, que están, y otros doctores, estamos trabajando en un programa que el doctor Restituyo nos recomendó que se hace en Estados Unidos para hacerlo aquí, para hacerlo con las ayudas tanto del Colegio Médico, de las cooperativas del Colegio Médico, de Médico. Es un trabajo coordinado para que todos estos programas que nosotros, lo que hemos vivido fuera de la República Dominicana, vemos que son efectuados y realizados bien y hacen mucha prevención en los demás países como Cuba, España, Brasil, lugares donde he conocido y he viajado, se den en nuestro país y podamos tener una mejor prevención y una mejor calidad de vida para estas personas. Así que nosotros también nos ponemos a la orden total con ustedes para trabajar en conjunto en todos los programas que sean para beneficio de la población dominicana y de todas las personas que podamos ayudar. Sí, gracias, Cristian. ¿Alguien más en el comentario? Creo que Pedro, el doctor Tavera, está en la línea todavía. Pedro, ¿quiere hacer un comentario? Mira, muchas gracias por invité a mi sobrina. Yo creía que era tu hija porque sabemos que tú tienes una hija médico también. Perdona, ella la confundí. Adelante. Te fuiste, Pedro. Es lo que es la dieta, lo que es el ejercicio, lo que es el estado psicológico de los individuos, o sea, que se mantenga, disminuir el estrés, aunque en este tiempo es muy fuerte. Pero eso sale mucho más barato y que cualquier medicamento. Es la prevención en todas las enfermedades, pero en esta mucho más, porque mantener un nivel de colesterol, un nivel de tensión arterial, los ejercicios, el nivel de la glucosa, esto es lo que da una vida larga. Pero Pedro, doctor Tavera, perdón, vamos a aprovechar que está la doctora Ramos y la doctora Taveras también. Yo quiero preguntarte por la confianza que te tengo. Y tú que estás ahora en la nueva administración, y yo sé que tú has trabajado fuerte para que Abinader esté aquí, sea presidente, en confianza. ¿Tú crees que el gobierno va a hacer alguna campaña para disminuir? Porque aquí estamos hablando de la segunda causa de muerte en la República Dominicana. El dominicano se muere de enfermedad del corazón y por ACV. ¿Hay alguna dinámica para que eso baje? Déjame señalarte algo. Sí. Yo estuve en una reunión antes de ayer con el ministro Plutarco Arias, que es de Santiago, como las dos doctoras, y estuvimos conversando acerca de parte de lo que yo hacía allá en Nueva York, que tenía programas de televisión, programas de radio. Entonces, estábamos analizando a ver cómo es posible que tengamos un programa a nivel nacional donde cada región del país puede explicarle lo que se está haciendo en cada región. O sea, los médicos, los directores regionales pueden explicarle a la comunidad, pero dirigido a cada tópico en especial. Por ejemplo, el caso de neurología, el caso de cardiología. Cada semana un tópico dirigido en una comunidad determinada. Entonces estamos conversando en esas conversaciones, porque posiblemente yo estoy entre lo que puede ser que entremos también al Ministerio de Salud Pública. Estoy aquí, estamos teniendo esas reuniones. O sea que estamos conversando y está en buen agenda esto, sí, de que eso sea una realidad, de que podamos llevar un programa de educación nacional. Muchas gracias. Levantó la mano Angie González. Por favor, si puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, claro. Sí. Y, yo soy la doctora Angelina González, nutrióloga clínica. Sí. Y me alegra mucho que la doctora Ramos haya destacado dentro de estos factores la dieta y el ejercicio físico, que son factores determinantes, como ya han venido mencionando los demás colegas. Entonces, es bueno resaltar la labor que realizamos los nutriólogos clínicos en estos pacientes, porque si bien es importante en estos pacientes la medicación, no menos importante son la modificación de estos factores de riesgo. De nada vale la medicación en estos pacientes si todavía en ellos persisten estos factores de riesgo. Entonces, básicamente quería resaltar
de que siempre el neurólogo debe ir de la mano con un nutriólogo. Claro. Para poder manejo integral de estos pacientes. Claro, claro. Creo que la doctora Ramos, aprovechando lo que hablaba el doctor Pedro Tavera, y lo hemos aprendido en toda esta campaña con el doctor Williams y todo lo que hemos hecho, intentar bajar la causa de muerte por ACV, es que la doctora ha traído una buena noticia, que si usted previene el ACV, puede ayudar con la diabetes, con el corazón, con el problema de fumar y la falta de ejercicio. O sea que todo se puede trabajar al mismo tiempo. Cualquier programa que se haga en este sentido ayuda a todas esas enfermedades. Es muy interesante saber eso. Usted sabe, doctor, que también de la mano lo que nosotros necesitamos es como un boom, así como fue el FAST en Estados Unidos. Claro. O sea, nosotros necesitamos algo que el que vive en Jimaní lo sepa. O sea, que el que vive que llegue a todos los lados, porque gente que vive en la ciudad se acuesta con los síntomas de un infarto cerebral y se levanta el otro día y va porque no se le pasó. Entonces, sí es como una emergencia que necesitamos que eso se haga. Yo sé que es un déficit no solo de mi país, que pasa, como les expliqué, en toda Latinoamérica, pero como este año es el año del gobierno y de la salud, entonces sí, para que el doctor nos tenga pendiente con eso. ¿Verdad? Porque sí hay que hacerlo, porque no vale la pena que por tiempo una persona se quede discapacitada y sin trabajo. Entonces, por lo menos que reconozcan que el tiempo es cerebro y prevenir los factores de riesgo. O sea, eso tiene que ser como lo de este año. Alguien hizo un comentario que debemos comenzar la educación para la salud en general y para la prevención de enfermedades crónicas de salud desde la niñez, en la escuela primaria, comenzando educando a los niños y llevando la información, como tú dices. Tendríamos que colaborar para crear un tipo de diagrama visual con mínima información que se pueda poner en todas las clínicas rurales y en todo el país como parte de la campaña nacional de la prevención de enfermedades vasculares en sentido general. Y eso sería muy efectivo y costo mínimo. Si se hace apropiadamente, podría contribuir a salvar vidas, porque no solamente podrían prevenirse, pero también cuando pasan los eventos, que la gente reconozca que tiene un problema y que no se vaya a acostar para que le espere que mañana esté mejor, sino que vayan al médico inmediatamente. Exacto. Claro. Bueno, doctora Rosa Lora, ¿alguna pregunta o último comentario ya para cerrar? Sí. Definitivamente, agradecer a la doctora Ramos, excelente presentación, no se esperaba menos, debido a la capacidad que la doctora tiene en sí. También yo quería recordar que también es importante que a pesar de la prevención, si ya el accidente cerebrovascular ya está establecido, es importante educar al paciente de la necesidad de utilizar su medicina apropiadamente. Porque muchas veces tenemos el caso de que compra la medicina y la guarda y se la toma a destiempo. Necesitamos educar nuestros pacientes del uso apropiado de la medicina, y si no entienden, nosotros tomarnos como médicos un poquito de tiempo adicional para explicarle y entender o tratar de entender si el paciente entendió lo que se le explicó respecto a la importancia de tomarse su medicina. No es tener la medicina, a veces la tienen, pero no se la toman apropiadamente. La tienen en una funda, la tienen toda junta, no saben ni siquiera para lo que sirve. Por eso tenemos que mandar educadores de la salud a las casas de los pacientes que son despachados del hospital con un accidente vascular. Los educadores de la salud, eso sería un esfuerzo que daría muchos resultados si se hace organizado. Educadores de la salud. Yo digo que una iniciativa pudiera ser en República Dominicana, aquí se utiliza mucho, el doctor Restituyo y las otras asociaciones utilizan bastante lo que son los recursos de las ferias de salud. Debería de organizarse a nivel comunitario, porque el médico de la comunidad muchas veces tiene mucho trabajo y quizá no tiene el tiempo, pero si se destina algunos de los directivos de este gobierno ciertos recursos para que se organicen pequeñas ferias educativas
yo creo que ayudaría bastante, porque aquí ayuda mucho. Hay gente que ni siquiera tiene seguro médico y no puede acceder a los sistemas de salud. Doctora Laura, quisiéramos abrir el micrófono. Es importante que se asesoren esas temas. Al doctor Santos, Diógenes Santos, que tiene un comentario y hizo una pregunta, si puede abrir su micrófono, no, doctor, claro. Doctor Santos, neurólogo. Sí, buenas noches. Para felicitar a la doctora por excelente exposición. Gracias. Dos cositas. Quería preguntarle a la doctora, ¿qué valor le da a las unidades de ictus? Porque sabemos, por lo menos en Santo Domingo, lamentablemente no tenemos unidades de ictus y cuando revisamos la literatura nos dicen que el pronóstico, la estadía en los pacientes con eventos cerebrovasculares disminuye. Eso por un lado. Y también me gustaría que hablara las ventajas, usted lo mencionó, pero recalcar eso, qué ventajas tiene el paciente cuando recibe la fisioterapia en tiempo agudo. Y otra cosa que quería comentar es que, de nuevo, felicitarla por su especialidad, por su especialidad. Aquí vemos en el día, en Santo Domingo, no sé si pasará en Santiago, pacientes que nos llegan de hospitales, donde entonces vemos como que cada quien hace su medicina aparte. Un ejemplo, no han llegado pacientes que tienen eventos vasculares y lo que le ponen son los famosos oxigenadores cerebrales. Ni siquiera a veces le ponen ni siquiera una aspirina, ni siquiera le ponen una estatina. No se lo estoy poniendo. Tú te quedas como que, pero basado en qué guías se basan ellos para administrarle esos medicamentos. Entonces, de las cosas que a mí me gustaría en el futuro es que, no sé, se haga un protocolo a nivel nacional para que todos estemos hablando el mismo idioma. Y yo no estoy poniendo aquí en Santo Domingo, bueno, yo pienso que según mi guía yo te voy a poner un oxigenador cerebral, pero no te pongo una estatina o no sé. Me gustaría que usted sea de las que está a la cabeza de eso, ya que eso es especialidad. Y gracias, felicidades de nuevo. Gracias, doctor Diógenes. Mire, en primer orden, las unidades de ictus demostraron, no recuerdo el nombre del estudio, pero optimizaron en 1.9% el tiempo de revascularización sin unidad de ictus. O sea, aumentó casi el doble de los pacientes rescatados con respecto a lo que no estaban siendo rescatados antes, solamente por tener la organización y la estructura de la unidad de ictus. La unidad de ictus también, como usted mencionó, disminuye el tiempo de estancia hospitalaria del paciente porque se optimiza el recurso y la dirección y la vigilancia del paciente. Entonces, sí debería existir una unidad de ictus en todos los centros y no se necesita ser neurólogo vascular, o sea, hasta por telemedicina se puede trombolizar y tomar la decisión de tratar un paciente. Por esa parte sí, de acuerdo, y sí mejoró las tasas y los tiempos y aumentó la cantidad de pacientes rescatados. Entonces, con respecto a la fisioterapia, que también está en la línea, nuestra fisioterapia de la clínica, la doctora Casado, que sí, desde el inicio, desde la etapa de la flacidez y la hipotonía, es súper importante reincorporar el individuo a la actividad. Nosotros, desde que el paciente ya no tiene ninguna manifestación de alteración hemodinámica, pues reincorporamos lo más antes posible el paciente a la rehabilitación física. Por más leve que sea la discapacidad, para evitar entonces sí, las contracturas, para evitar entonces la atrofia muscular. Entonces sí, desde que el paciente ya no tenga ninguna alteración hemodinámica que lo invalida, debe iniciarse la terapia física temprana. Y en la misma unidad de cuidados intensivos, sí debe ser. Y lo otro que usted mencionó, lo último fue... Los oxigenadores cerebrales, que yo no creo que se usen en ninguna parte del mundo, pero en Santo Domingo es el único lugar donde yo veo que la gente sigue haciendo eso. Y creo que eso es parte de una cultura tan negociante. Yo, lamentablemente, y excúsame que sea así, no me estoy ganando como esos chalitos, porque realmente yo eso no... O sea, yo pienso que es como un gasto más, porque aquí usted sabe que trabajamos con la cobertura de los seguros. Entonces, un medicamento más le agota más la reserva económica de ese paciente
que le pudiera servir que, por ejemplo, para las estatinas, aquí la atorvastatina es carísima, o sea, claro, carísima. El Lipitor, el Lipitor que es con quien se ha hecho la mayoría de los estudios, que es la molécula original, que yo se la quisiera poner a todos mis pacientes, porque, por ejemplo, o sea, no dura el mes completo. Y los pacientes lloran y se quejan de que ya cámbiame eso, y uno trata de acomodarlos. Hay otras moléculas buenísimas, pero, o sea, ese recurso que se gasta en eso se pudiera invertir en medicamentos también que mejoren, que tengan más beneficio para el paciente. En la próxima semana vamos a invitar a la doctora Farrington, que tú la conoces también de Santiago. Ay, ella me estaba hablando hoy, ella me habló y me dijo que vamos a discutir sobre ese asunto, para que discutamos con el asunto del tratamiento. Y en el lugar del Lipitor, quizás tú puedas tratar que sea más barato la Simvastatin, el Zocor. No sé si será más barato allá. Sí. Las estatinas son, la simvastatina un poquito más barata. Sí. Y la combinación de eso con aspirina, si le das una dosis alta de simvastatina, 40 o 60, lo que sea, quizás eso pueda reemplazarlo o hacer el equivalente, o sería algo mejor que nada en ese sentido. Claro, no, al inicio sí le gusta a uno sí la de alta intensidad, cuando está un poquito más agudo y eso, y ya después que van pasando los meses sí ayudarle al paciente, porque es que no se puede. Bueno, gracias doctora y buenas noches a todos los participantes. Este es un tema que no se acaba y ojalá que Pedro nos esté oyendo y que podamos comenzar una campaña nacional como tratamos en el 2018 para que sea una realidad la prevención de accidentes vasculares y enfermedades vasculares en la República Dominicana. Buenas noches, gracias a todos por participar y nos veremos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.